Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas. El día de hoy les voy a grabar la clase número 10 de lengua y literatura, ya que se nos informó que hay muchos problemas de conexión durante el día porque en varios puntos de Fresia hay cortes de luz. Por lo tanto, para quienes no puedan conectarse, la clase va a quedar grabada para que todos tengan acceso. Bien, ante esto, vamos a ver el objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar en varias clases y también lo que debemos alcanzar el día de hoy. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar durante varias clases consiste en analizar los textos dramáticos leídos o vistos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente, un análisis de los personajes principales que considere su evolución, su relación con otros personajes, qué es lo que dicen, qué se dice de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. Y por otro lado tenemos la meta de la clase que tiene relación con nuestro objetivo de aprendizaje. Y lo que debemos alcanzar el día de hoy es identificar y explicar las características y las relaciones que existen entre los personajes de la obra dramática. Bien, para que realicemos una activación de conocimientos previos, debemos responder a estas tres preguntitas que no es necesario que lo escriban en su cuaderno, sin embargo, sí es necesario que lo respondan para ustedes mismos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que recuerdas de la clase anterior? ¿Qué es un conflicto dramático? Y si recuerdan algún ejemplo de un conflicto dramático, ¿ok? No olviden que en esta parte del video ustedes pueden pausarlo para responder a estas preguntas con un poquitito más de tiempo. Seguimos. Como bien decía la meta de la clase, tenemos que conocer un poco más a fondo los personajes de una obra dramática. Y bien, los personajes de una obra dramática se definen como aquellos que actúan e interactúan mediante diálogos, movimientos y gestos en una obra dramática. ¿Ok? O sea que los personajes son todos los que participan dentro de una obra. Los personajes principales de una obra se definen en función al conflicto. ¿Ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una obra dramática como es Romeo y Julieta, tenemos que saber que nuestros personajes principales son Romeo y Julieta, ¿cierto? Y toda la historia se basa en lo que pasa entre estos personajes. Es por eso que se menciona que los personajes principales se definen en función al conflicto. Y en este caso, el conflicto que existe dentro de la novela Romeo y Julieta es que ellos no pueden vivir su romance, perdón, ¿cierto? Por conflictos entre sus familias. Por otra parte, tenemos a dos personajes dentro de una obra dramática, que por un lado tenemos al protagonista y por otra parte tenemos al antagonista. El protagonista, por su parte, es el personaje principal de la obra y busca conseguir su propósito, por lo que moviliza la acción. Esto quiere decir que el protagonista siempre va a querer alcanzar un propósito, ¿cierto? Y toda la obra se basa en que el protagonista alcance, ojalá, este objetivo. Sin embargo, que para cumplir su propósito debe superar obstáculos ocasionados por otros personajes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una novela, un conflicto dramático sobre piratas y el pirata quiere conseguir un cofre del tesoro, probablemente sí logre alcanzar el cofre del tesoro, pero para alcanzar este cofre, que en este caso es el objetivo, muy probablemente en el camino deben ocurrir cosas. Van a aparecer obstáculos para que él no llegue al cofre. Por ejemplo, puede haber mal tiempo en el mar, pueden aparecer otros piratas, van a tener que combatir, etc. Muchos obstáculos que el personaje principal en este caso tiene que superar para que logre alcanzar su objetivo. Y por el contrario, tenemos al antagonista. El antagonista es el principal opositor del protagonista. Esto quiere decir que va en contra de todo lo que realiza el protagonista. Y su propósito y sus motivaciones son contrarias a la del protagonista, lo que hacen que se enfrenten.
¿Ok? Nos ponemos en el mismo caso de una obra de piratas. Si nosotros tenemos a piratas que quieren conseguir un cofre del tesoro, pero hay solo un cofre del tesoro, puede ser que tengamos por un lado un bando de piratas buenos y por otro lado un bando de piratas malos. ¿Ok? Entonces, entre los piratas buenos, que son los protagonistas, y los piratas malos, que son los antagonistas, se van a enfrentar, ¿cierto?, por un mismo objetivo. De esa forma funciona el protagonista y el antagonista dentro de una obra dramática. Pero tenemos tres puntos que considerar dentro de esta obra dramática donde tenemos que entender cómo interactúan los personajes. Por su parte, el protagonista no siempre es un solo personaje. Pueden ser un grupo de personas, puede ser una familia completa, puede ser un conjunto de dioses, etc. Por ejemplo, en la obra de Romeo y Julieta, como bien lo dice su título, los protagonistas son dos, ¿cierto? Son Romeo y Julieta, no solamente uno. Por otra parte, el antagonista no siempre puede ser un personaje, ¿ah? No siempre. Por ejemplo, puede ser un grupo, incluso pueden ser realidades abstractas como el destino, la sociedad o la conciencia del personaje. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una obra dramática sobre piratas, voy a seguir con el ejemplo de piratas, puede ser que el obstáculo que, que dificulte que los piratas buenos alcancen el cofre del tesoro puede ser el mal tiempo. Y ellos tengan que combatir solamente con el clima dentro de su barco, ¿cierto? Pero no necesariamente es un personaje o una persona real, sino que puede ser cualquier otra cosa que obstaculice su llegada al objetivo. Y también debemos considerar que existen más personajes, pero que son secundarios. O sea, por una parte tenemos al protagonista, por otro lado tenemos al antagonista, pero también dentro de la obra van a aparecer otros personajes que pueden ser llamados como personajes secundarios, que apoyan en este caso al protagonista o al antagonista. ¿Ok? Bien, tenemos una tarea de lectura. La tarea de lectura consiste en leer la obra dramática La Nona de las páginas 158 y 168 del texto del estudiante. Lo que deberán hacer después de leer esta obra dramática es nombrar al protagonista y al antagonista de la obra. Van a tener que identificarlos y van a mencionar dos características de cada uno. Luego van a explicar cómo se relaciona el protagonista y el antagonista dentro de la obra, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa entre ellos dos? Tienen un plazo máximo para realizar esta tarea hasta mañana martes 11 de agosto hasta las 6 de la tarde. El día de mañana nosotros tenemos por calendario una clase que se va a desarrollar aproximadamente a las 2 de la tarde. Sin embargo, esta clase es solamente para resolución de dudas, no es una clase con una materia nueva. Por lo tanto, no se va a enviar una invitación Zoom, pero ustedes saben que cualquier duda que tengan durante el día de hoy o durante el día de mañana hasta las 6 de la tarde, pueden hacerla vía WhatsApp y yo estoy conectada siempre. Bien, vamos a realizar una actividad de cierre. Vamos a responder algunas preguntas. No olviden que en esta parte del video ustedes pueden pausarlo para tener un poquitito más de tiempo para contestarlas. Esto lo van a tener que copiar también en su cuaderno y responderlo. ¿Qué diferencia encontramos entre el protagonista y el antagonista? ¿Y de qué manera te puede servir este aprendizaje en la vida cotidiana? Ojo, no es necesario que me envíen una foto de esta actividad de cierre, pero sí es necesario que ustedes la realicen a conciencia. Luego vamos a crear. Vas a escribir en tu cuaderno también un diálogo en donde se desarrolla un conflicto entre un protagonista y un antagonista, ¿sí? En la clase real tenían 10 minutos para realizarlo, pero ustedes pueden tener el tiempo que ustedes estimen conveniente. Y tampoco es necesario que me envíen una foto. Lo que sí necesito que envíen es sobre su tarea de lectura, pero sí deben realizar también en su cuaderno esta actividad. Así que mis queridos estudiantes, eso es todo por hoy. Felicidades si llegaron hasta esta parte del video y espero que estén muy muy bien en sus casitas. Espero que no les haya afectado tanto el corte de luz y puedan desarrollar con normalidad sus tareas. Nos vemos hasta la próxima clase, que estén muy bien y les mando un tremendo abrazo.